Ella es Elvira del Rocío Ruiz Vivanco, transperformer, artista escénica y audiovisual, profesora investigadora en la Facultad de Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras UAP, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, articulista en el periódico y Consulta, titular del programa radiofónico Otros Relatos HR 1090 AM. Cuando quieras, Elvira. Muchas gracias, pues vamos a compartir este libro que está recién sacado del horno. Ya no me dan miedo ni las arañas ni las telarañas. Dramaturgia para prevenir y erradicar el abuso sexual infantil. Contenido. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar un poquito de dramaturgia social, dramaturgización liminal, protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, de la detención a tiempo del abuso sexual infantil y unas partes de la estructura, la obertura, el prólogo, cafetería, memorias, juego, pesadilla, llamada, lobo, aracne, abuso sexual infantil, cámara Gesell, derechos humanos, reencuentro y epílogo. Y bueno, saludo desde aquí al elenco: Mar Marroquín, Richard Tornado, Shura, Sajid, Olvera, Mimi Swan, Benny Castillo y nuestro creativo, tanto visual como musical, John Dixit. Y cerraremos con unas consideraciones preliminares. Introducción. Mediante las instantáneas testimoniales de los cuadros dramatúrgicos que conforman la obra Ya no me dan miedo ni las arañas ni las telarañas, los involucrados en este proyecto estético aspiramos transformar la maniquea y prejuiciada asunción social del constructo sobre lo femenino, preconcepción sesgadamente idealizada por la cultura misógina que impone juegos inequitativos de roles en menoscabo de las féminas, particularmente de quienes cuestionan esta tendencia nociva para las niñas, adolescentes y adultas. Dramaturgia social. El proyecto colaborativo Féminas es el punto de partida para la creación de la dramaturgia social Ya no me dan miedo ni las arañas ni las telarañas, en cuya primera etapa el montaje transperformático interdisciplinario se denominó On the Spiderweb, que es uno de los motivos corales de la composición musical, la escenofonía y el arte gráfico y audiovisual del maestro John Dixit. Entre las fases del procedimiento poético de Gesticulate Sonic Arts Company tendremos la investigación profunda sobre la violencia contra las mujeres, los laboratorios creativos para generar la dramaturgia, el diseño sonoro y visual, los componentes teatrales y la performatividad de la puesta en escena. Consecuentemente, pasamos al amalgamado transdisciplinario de los lenguajes estéticos gestados, a fin de tratar de transmitir contundentemente el mensaje y concienciar al público cautivo sobre el menester de erradicar la violencia contra las féminas. Dramaturgización liminal. El limen entre la representación dramatúrgica y teatral más el archivo verídico constituye el eje transversal de la obra con la que aspiramos prevenir y erradicar el abuso sexual infantil, ASI por sus siglas. Su articulación transfronteriza entrecruza el registro documental, la dramaturgia, la sonorización, la animación, el diseño gráfico y visual, la coreografía, el canto, la performatividad y el teatro de sombras. Consideramos que, quizá, de la expresión transterritorial, la peor es la del cuerpo del delito revictimizado por el aparato represor. Por ejemplo, cuando de los restos de las secreciones corporales, el médico legista tiene que tomar una muestra y registrarla en el expediente judicial que infla las estadísticas sobre las niñas víctimas de abuso sexual infantil. Protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil. En Puebla, se reconocen los derechos humanos y se declara a las niñas, niños y adolescentes como titulares de los mismos. Entre las alternativas está la creación de protocolos de prevención, detección y actuación ante las situaciones de abuso sexual infantil y contar con estrategias y guías de observación puntuales para advertir estos casos, lo que facilitará una atención y tratamiento oportuno y específico de cada uno. El abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para la estimulación sexual de sí mismo, hacia el menor de edad y o algún tercero, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual infantil
cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Sobre la detección del abuso sexual infantil. Cuando el abuso sexual infantil es denunciado o informado por un niño, niña o adolescente, es preciso asegurar la confidencialidad y discrecionalidad del caso para proteger a quienes hayan sido sujetos de abuso sexual infantil. Se deberá consultar y aplicar la guía de observación con la finalidad de facilitar la identificación de indicadores de riesgos en niñas, niños y adolescentes que puedan presentar algunas situaciones de abuso, informar de inmediato y por escrito a asuntos jurídicos vía copia de acta de hechos y documentales con los que se cuente solicitando la inmediata intervención. Colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la situación de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Establecer el canal de comunicación, canalización y coordinación con las áreas de primer contacto o con la Fiscalía Especializada en la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e identificar si existe riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de la niña o niño. Entre las recomendaciones para el abordaje del abuso sexual infantil están: recibir información inmediata, estar disponible para escuchar al niño en el momento en que lo solicite con tiempo y la privacidad adecuadas, no buscar interrogar, creer en el relato de la niña o niño o el adolescente y decírselo, manifestar que se confía en él y en lo que cuenta, explicarle que no tiene la culpa de lo que le sucede, escuchar sin interrumpir todo lo que el niño quiere expresar y organizar las preguntas, evitar la duplicidad de relatos, comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor. No prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades. Agradecerle por contar lo sucedido. Asegurarle que no le ocurrirá nada y que se le va a apoyar. Dejar abiertos los canales de comunicación. Si es una situación de abuso fuera del contexto familiar, debe comunicarse a la madre, padre o tutor lo manifestado por el niño. Si hace referencia a una situación de abuso cometido por algún integrante de la familia, se sugiere comunicarse con algún adulto referente protector que indique el niño o la niña. Ahora, a algunas de las partes componentes de los cuadros de la dramaturgia, tenemos la obertura y el prólogo. Comienza. Mientras escuchamos la canción Ya no me dan miedo ni las arañas ni las telarañas, se proyecta una multimedia inmersiva. La letra le da voz a Anita, la niña protagonista de la obra. Ella reconoce que ya no teme a las cosas extrañas, ni al colegio, ni a las clases, ni a las tareas, ni a los profesores, ni al recreo. Asimismo, Nita le perdió el miedo a expresar, dibujar, cantar, bailar o contar los abusos sufridos y concluye, no, ya no me da miedo tocar las arañas ni las telarañas. Mira las paredes con arañas animadas. Son mis dibujos de la primaria. Nita presenta la dramaturgia al público y da la tercera llamada para que comience la obra de teatro. Cuadro cafetería. La escenofonía genera el ambiente urbano y luego nos adentra en los sonidos del café. Nita y Franco se topan en la calle. Se reconocen como compañeros de la primaria. Luego, en la cafetería, descubrimos que él es abogado y ella madre soltera, con 2 niñas que no estudian debido a la precariedad que padecen. Él la apoya con dinero sin llevarse la botana que ella vende y le deja su tarjeta por si Nita requiere ayuda. Cuadros, memoria y juego. Escuchamos el motivo 1 de la canción On the Spiderweb y vemos en la pantalla la animación de un sueño fantástico de la niña en sus años felices, el cual progresivamente se convertirá en una horrible alucinación de una desagradable personaje con colmillos afilados que devora cadenas recortadas de siluetas de niñas. Con la canción Aparece y no nos vamos a jugar, Franco y Nita pelean porque él la aventó cuando jugaban. Ella intenta inútilmente hacerse escuchar, pero el niño molesto la deja con la palabra en la boca. Cuadro pesadilla. La niña hecha un ovillo intenta conciliar inútilmente el sueño mientras escucha la voz de su mamá, quien entona la canción de la estrella. Escuchamos otro motivo, 2, de la canción On the Spiderweb, y miramos sobre pantalla a un arrinconado y temeroso elefantito bebé con orejas en forma de pelotitas. La sombra proyectada de las orejas y la trompa del elefante remite a los genitales masculinos,
cuyos movimientos nos confunden entre el juego y actitudes lúbricas. La imagen y los sonidos se tornan extraños. Cuadro llamada. El sonido de una llamada despierta a la niña de la pesadilla que la angustia. Encuentra el teléfono y contesta. Niña. ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, soy Nita. Sí, la más pequeñita de la familia. ¿Mamá? ¿Eres tú? Mamá, ven por mí. No, ya no quiero seguir en esta casa. No es eso, pero es que ya no aguanto más esto. La niña huye cuando escucha los pasos del agresor, quien se aproxima a la habitación. Cuadro Lobo. Escuchamos la canción de Lobo, Lobo, ¿estás ahí? Mientras se recrea la interacción entre la niña y la sombra de un lobo que finge la voz imitando a una mujer. El lobo, con una deliciosa tarta de fresas, trata de convencer a Anita para que se acerque a él y la niña lo deje entrar a la casa. Lobo. Soy tu madre y tú has de acatar obedientemente lo que te ordenen tus mayores. Nita. Lo mismo dice mi tío. Cuando el lobo agresivo la persigue para saltar la reja, Nita entra a la casa corriendo y cierra la puerta. Aracne. Oímos el motivo 3 de la canción On the Spiderweb y vemos sobre pantalla una araña devorando grotescamente a un gusano y escuchamos la canción de la araña. Franco le cuenta a Anita el mito La metamorfosis de Ovidio. Le comparte de su lonche y al irse con su mamá, el niño le pide que le mande 2 porciones más para convidarle a su amiga, quien se queda en el aula de manualidades. ASI, abuso sexual infantil. Niño. Buenos días, compañeras y compañeros. Sí, son esas dispositivas, maestra. El tema que me tocó exponer es abuso sexual infantil, cuyas siglas son ASI. Investigué que entre las etapas de este flagelo social contra las niñas y los niños están 1, secreto, 2, desamparo, 3, acomodación, 4, revelación y 5, retractación. Los menores abusados padecen secuelas que los afectan traumáticamente, además del estigma que marca a quienes han sufrido abuso. Cámara Gesell. Circuito cerrado proyectado de una cámara Gesell. Escuchamos el tema musical del trabajador social, quien camina detrás de la niña en el pasillo a un costado de las butacas del público. La sube al escenario y ahí la cuestiona. Niña. No sé cómo decirlo para que me entienda y me crea, pero es que... Trabajador social. No me subestimes, niñita. Aquí la autoridad soy yo. Niña. No quise faltarle al respeto. Solo intento darme a entender. Una luz blanca cae sobre la niña, quien aparece proyectada sobre el ciclorama vía el circuito cerrado. Trabajador social. La mirada de frente a la cámara que te estamos grabando. Niña. Es que me lastima la luz. Trabajador social. Mira nada más, qué delicadita. Deja busco una lámpara que te acomode mejor a tus ojitos. Por favor, niña. ¿Sabes cuántos más están esperando para que se les tome la entrevista? Y tú, quejándote. Representarás todo lo que según tú dices que te hicieron, así, como si fuera una obra de teatro. ¿Como una obra de teatro? Herramientas. Ambientes no formales, ambientes no hostiles, circuito cerrado o teleconferencia, grabación del testimonio para su reproducción en audiencia administrativa o judicial, no ser interrogado personalmente por la persona imputada ni ser confrontado por esa persona. Esto implica un espacio físico fuera de los auditorios o despachos judiciales. Por ejemplo, en la vivienda o centros de estudio de la niña, niño o adolescente, sin desplazarse del recinto judicial. Tiene que haber un enlace desde cualquier parte del mundo en un salón acondicionado, para ello en el centro judicial, diferente o no a la sala de audiencias. Utilizar cualquier medio audiovisual como grabadora, video para reproducirlo con posterioridad. El interrogatorio o confrontación directa con la persona imputada equivaldría a un careo que frustraría la protección especial que exige prevenir la victimización secundaria por temor o control de la persona en desventaja por edad. La Corte Suprema de Justicia ha decidido que la facilidad se brindará para la rendición del testimonio de niñas, niños o adolescentes, víctimas y testigos de delito. Se realizará por el momento en cámara Gesell, por ser este un espacio no formal, no hostil y que facilita la grabación del testimonio rendido como anticipo de prueba para ser reproducido en la vista pública. Derechos humanos.
organizaciones, redes y organismos encargados de la protección de la infancia. Abogado. Muy buenos días, respetable audiencia. Soy abogado. Represento a una organización especializada en derechos humanos. En México residen poco más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. En términos relativos, la cifra representa 30.4% de la población total y, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 63% de los menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación. Si alguno de ustedes sufre una violación a sus derechos o saben de alguien, no se queden callados, háblenlo. Estamos aquí para apoyarlos. Reencuentro y epílogo. Cuadros finales. Franco. ¡Niños! ¡Vamos a jugar con las niñas de Nita! En un parque con juegos infantiles, ambas familias conviven. Escuchamos el motivo 4 de la canción On the Spiderweb, en tanto los personajes ejecutan su coreodrama mientras cantan. On the Spiderweb. Niñas en la red. Expuestas están a la perversidad, enajenación y comparación, desaprobación, desaparición, más contaminación mental. On the Spiderweb. Niños en la red. Expuestos están a la corrupción de su mentalidad. En la era digital, las niñas y niños pueden encontrar un tesoro de saber, música, videos y podcasts, adecuados para su edad y madurez. En Internet, niñas, niños aprenderán. On the Spiderweb. Niñas, niños hallarán cosas buenas que aprender y mundos nuevos por descubrir y echar a volar la imaginación. On the Spiderweb. Franco agradece al público y cae el telón. Consideraciones preliminares. Porque las narraciones tarde o temprano caducan o se gasta el hilo conductor falocéntrico que ha evidenciado ya su detumescencia, los creadores comprometidos con el activismo hacemos eco a las demandas de las víctimas de abuso, muchas veces perpetrados y solapados al interior del hogar. Esta postura disidente confronta la bruta terquedad machista que no cesa de imponer sus ordenamientos mediante burdos recursos opresores, sometimientos, agresiones, desapariciones, feminicidios y violaciones. De ahí la motivación para visibilizar los ultrajes de los que, lamentablemente, tantas mujeres son víctimas y revictimizadas por el fallido aparato judicial. Esto a fin de erradicar la proclividad a normalizar la violencia de género encubierta durante tantos años por la verticalidad institucionalizada. Así ponderada la mirada sensible sobre el tema que nos convoca, el abuso sexual infantil, encontramos en el lenguaje estético un medio valioso de transmisión discursiva y artística para tratar con respeto y pertinencia el tema de la violencia sexual, aspirando a abonar a la diversificación de los hábitos culturales que han permeado de machismo a demasiados relatos, dando cuenta de la contundencia de la mímesis dramatúrgica en la que se retrata la violación de la protagonista de la obra Ya no me dan miedo ni las arañas ni las telarañas. Abordaje sublimado al instrumentarse la propuesta transperformática con animaciones, canciones, bailes, teatro de sombras y referencias a rondas y cuentos infantiles, desmitificando de este modo la desafortunadamente soslayada postura de las niñas, niños y adolescentes ante la violencia doméstica y el abuso sexual infantil. Muchas gracias.